¿Qué son las bases de datos orientadas a objetos? Los conceptos fundamentales. Objeto como la entidad básica que almacena datos y comportamiento. La clase es la plantilla para crear objetos, define la estructura y el comportamiento de los objetos. La herencia hace que una clase herede propiedades y comportamientos de otra clase, facilitando la reutilización de código y evitando lo que es la redundancia. La encapsulación oculta los detalles internos de un objeto y expone una interfaz definida para interactuar con él, evitando que el usuario tenga acceso a la base de datos. El poliformismo es la capacidad de una clase para comportarse de diferentes formas según el contexto o la necesidad. La identidad es cada objeto que tiene una identidad única que lo distingue de otros objetos. La arquitectura de una base de datos orientados a objetos. Podemos ver lo que son los objetos y las clases, como entidades básicas y se almacenan en la base de datos. La herencia y la encapsulación son las características de la programación orientadas a objetos. Los componentes son los gestores de almacenamiento, los administradores de transacciones, gestor de caché, compilador de sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos. Conseguimos lo que es análisis de requisitos, como identificar las necesidades de las bases de datos y los escenarios de uso. Con el modelado de datos diseñamos el esquema de la base de datos utilizando diagramas de clases y objetos. En el diseño de clases definimos clases, atributos y métodos y establecemos relaciones de herencia si es necesario. Con la implementación desarrollamos el código necesario para gestionar los objetos de base de datos. En la consulta y la manipulación definimos cómo se realizarán las operaciones de lectura y escritura. Con las pruebas y optimizaciones verificamos el funcionamiento y la mejora del rendimiento. En la seguridad implementamos mecanismos de seguridad para proteger la base de datos de cualquier ataque. Enfoques de construcción de bases de datos orientadas a objetos. En primer lugar tenemos el modelo orientado a objetos nativo, que consiste en diseñar la base de datos orientadas a objetos desde cero utilizando un modelo de datos nativos orientados a objetos. Después tenemos el mapeo objeto relacional, que consiste en utilizar una base de datos orientadas a objetos pura con una base de datos relacional. Después tenemos la extensión de bases de datos relacionales, que es agregar capacidades de orientación a objetos a una base de datos relacional existente. El impacto de la introducción de la orientación a objetos en las bases de datos relacionales. Podemos conseguir que el modelado de datos más complejo y natural tiene una mayor flexibilidad y la reutilización de códigos se ve más presente gracias a la herencia. Tiene más consistencia en el modelado de datos y los paradigmas del desarrollo. En cuanto a las ventajas, tenemos mayor capacidad de modelado. El modelado de datos orientado a objetos permite modelar el mundo real de una manera mucho más fiel. Además, tenemos ampliabilidad, la construcción de nuevos tipos de datos a partir de los ya existentes y la agrupación de propiedades comunes crea una mayor facilidad de mantenimiento y menor tiempo de desarrollo. Además, el lenguaje de consulta es más expresivo. El acceso navegacional desde un objeto al siguiente es la forma más común de acceso a datos. Cuanto a las posibles desventajas, tenemos la inmadurez del mercado. Es una posible fuente de problemas, por lo que debe analizarse con detalle la presencia en el mercado del proveedor para adoptar su producto en la línea de producción sustantiva. Su limitación suele residir en su especialización, puesto que suele estar diseñados para un tipo particular de objetos. Y existe una imposibilidad de procedimientos almacenados, ya que los objetos solo pueden ser consultados con el cliente. En cuanto al rendimiento, estas bases de datos permiten que los objetos hagan referencias directamente a otro mediante apuntadores suaves. Esto hace que las bases de datos orientadas a objetos pasen más rápido del objeto A al objeto B. Además, hacen que el agrupamiento sea mucho más eficiente. La normalización de las bases de datos orientadas a objetos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo ER. Primera regla: evitar la redundancia de los datos. Segunda, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas. Y tercero, proteger la integridad de los datos. Y para finalizar, tenemos los manejadores. Un sistema de gestión de bases de datos orientadas a objetos es la integración de la tecnología de objetos con las capacidades de las bases de datos. Estas almacenan objetos incorporando y empleando todas las ventajas de la orientación a objetos.
Uno de los mejores manejadores es FastObjects, que es un manejador comercial que permite almacenar los objetos que han sido creados usando tecnología de C++ o de Java, directamente de una base de datos orientada a objetos.